sintonía de Alguien tenía que decirlo. Esa sección que se mete en líos, que no atiende a líneas editoriales, que ataca incluso contra el decoro más mínimo y que lleva a José Ignacio Bert. ¿Qué tal, Bert? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Ese golpe encima de la mesa radiofónico no siempre acertado, pero siempre contundente. A ver. Ha habido noticias, ha habido novedades en los últimos días. Una diva sencilla como un simple mortal. Bueno, fíjate que nos habíamos olvidado ya, ¿verdad?, de la última canción representante de España, de RTVE, en realidad, como bien sabemos, en el Festival de Eurovisión. Esa diva, Melody. Bueno, pero héteme aquí que las novedades conocidas en los últimos días la pueden convertir en un tema histórico, en una canción histórica, en la última representante española, quizá en unos cuantos años. Desde luego el criterio que se ha seguido para no participar este año podría estar vigente en principio bastantes ediciones más. En fin, para todo como esto, doctrina siempre de Miguel Ángel Aguilar, en fin veremos, pero terminaría una trayectoria que empezó 64 años atrás de esta manera. Estando contigo. Bueno, y ahora podríamos hacer el típico repaso a la participación española en Eurovisión, que si la victoria de Maciel en 1968... Que si la de Salomé, un año después, empatada con varios países más y desde el Teatro Real de Madrid. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. O recordando aquellos números doses, aquellas medallas de plata que se sintieron como afrentas cuando se percibía que aquello tendría que haber sido una victoria. Hay varios casos de estos, pero quizá el más conocido siempre será... Maravillosa, está muy buenísima. Maravillosa, ¿no? Canción universal, pero esto sería un poco rollo porque sería hacer el típico repaso a la participación española en Eurovisión. Yo que y además estuvieras en esas. Y además, seamos un poco rigurosos, salvo contadas excepciones que todos recordamos, Eurovisión figura en el imaginario colectivo español como una cita anual con la frustración y el fracaso. Hasta 2008 compartía el honor con la selección española de fútbol, pero lo cierto es que desde entonces Eurovisión camina sola en ese sentido, esa cita anual con el fracaso. De modo que para hablar de este tema nos sentiremos mucho más representados con... Hay quien maneja mi barca aquí, Calaverida me lleva aquí. Oye, qué bonita canción era Quién maneja mi barca y qué bien suena 42 años después. Demasiado étnica, recordemos que obtuvo 0 puntos y quedó última. Demasiado étnica, se decía en su momento, y qué importante es empaquetar bien las canciones y destinarlas a algo en lo que tengan sentido. Porque esta canción en Eurovisión en el 83, pues quizá no tiene mucho sentido, pero si Carlos Saura la hubiera metido en la banda sonora de Deprisa, yo creo que estaríamos hablando de un tema mítico a estas alturas. Pobre Remedios Amaya, que tenía 21 años, que terminó actuando descalza por no tener zapatos acordes con el vestido que hubo de cambiar a última hora por ser del mismo color del escenario, o eso cuenta la leyenda. Se dice que la llegada del equipo de José María Calviño, RTVE, pues quizá le quiso dar un toque de mezcla entre lo cañí y lo moderno, de exportación sin duda difícil. Sí. Alguien tenía que decirlo. En lo que tiene que ver con España o RTV y Eurovisión, siempre recordaremos más los patinazos, las canciones imposibles, los accidentes en directo y a cámara lenta que mejor han ejemplificado nuestro paso por el certamen. Cuanto peor, siempre ha sido mejor. Sí, estos somos leninistas. Bueno, no ponemos esta canción de Paloma San Basilio ni porque nos parezca especialmente mala, ni porque su puesto fuera especialmente vergonzoso en aquel 1985, pero sí nos sirve como elemento explicativo de esa duda que a veces surge cuando se habla del concurso y de la participación española. ¿Por qué de 40 años para acá ha sido tan extraordinario que concursen artistas consagrados y se ha apostado casi invariablemente por otros artistas bien muy nobles o generalmente desconocidos para el gran público? Bueno, pues la respuesta bien pudiera estar en esa edición en la que se envió a la que era la cantante en aquel momento más en boga, desde luego en su estilo, en su género, con una canción compuesta ni más ni menos que por Juan Carlos Calderón. Claro, quedó 14ª con 36 puntos y empezó a cundir la idea de que acudir a Eurovisión suponía demasiado riesgo para un intérprete con la carrera ya consolidada. La segunda mitad de los años 90 nos regaló algún éxito, incluso la segunda posición obtenida hace ya 30 años por una chica que se llamaba Anabel Conde en 1995, pero fue una época en la que las propuestas se enloquecieron bastante. Digan lo que digan, tienen la razón. Hagan lo que hagan, se lo digo yo, no saben pedir perdón.
Bueno, Es que me memorable, acuerdo de todas, es memorable terrible. hombre si lleva Santa María. Todos los hombres son tan egoístas que han confundido macho con machista. Que esto que Bob Dylan tenga un Nobel y esto no. Bueno, varios pasajes inenarrables en esta Esto es Ferraz. muestra de flamenco rap a cargo de Eva Santa María, 58 puntos y 11ª posición. Y ojo, porque visto el percal de la época, no estamos hablando ni mucho menos de un registro particularmente lamentable. Ella no es ella, ella es la otra, la que me cita y que Mira cómo suena a su época esto, Qué horror. A- Esto es un a- remedio de Sergio Dalma que no Exacto, llega. Que no llega. a cantante de piano bar de Hotel Costero, ¿verdad? Bueno, pues Sergio es... Dalma, muy bien, un digno cuarto puesto Digno, tuvo, sí, sí, Esto yo- no sé ni quién es, la verdad. Pues Bueno, es Alejandro Abad, con todo el intérprete, respeto, quiero decir. intérprete Alejandro Abad y ojo también autor de Ella no es ella, que hubo de conformarse con 17 puntos y la posición 18 de un total de 25. Luego fue el compositor de Dile que la quiero, David Bueno, Civera, bueno. y ahora mismo es un productor musical de cierto éxito. Está visto, lo vimos con Remedios Amaya, que lo de proponer cositas folclóricas no caía nunca bien por Europa. Bueno, no, ojo, que yo he de decir que cuando vi el anexo de Wikipedia, que ha sido de gran utilidad para la confección de esta sección, esa posición 20ª que obtuvimos en 1996, pensé que me podría poner las botas haciendo chanzas con la canción, con Ay que deseo y con su intérprete, Antonio Carbonell, pero se repite aquí un cierto síndrome ¿Quién maneja mi barca? Se nota bastante que es un tema de Ketama, que está compuesto por Ketama, que a eso suena desde la primera nota, pero la cosa no coló en Europa y este tal Carbonell pues no desarrolló después una carrera demasiado fulgurante. Bueno, estaba claro que Anabel Conde al margen, en los 90 nos la íbamos a pegar en algún momento y tal cosa sucedió al filo del final de la década. No quiero escuchar tu voz susurrar que me has querido. Bueno, aquí los juegos de palabras dieron mucho de sí, porque la canción se llama No quiero escuchar y visto el resultado, parece que efectivamente Europa no quiso escuchar a Lidia, que quedó última con un... Esto ya no me acuerdo, no por edad, sino porque fue una época en la que Eurovisión era un poco irrelevante, ¿no? No se veía Cuando tanto. lo ponían por la 2. Sí, ¿Te acuerdas? Cuando lo ponían no, por la 2. Bueno, aún así siempre hacía audiencias así bastante... Los eurofans siempre defienden que hacía audiencias bastante decentes, incluso cuando estaba por la 2. Bueno, última, un solitario punto concedido por Croacia. Apenas 19 años tenía la pobre en ese momento. Y hoy de nuevo otra vez el tema textil. Hay quien le echa la culpa al traje que era de Ágata Ruiz de la Prada. Bueno, con el tiempo esta mujer, Lidia, se convertiría en la última vocalista de Presuntos Implicados entre 2008 y la disolución de la banda en 2021. Yo no me acordaba que Presuntos Implicados había tenido... He aprendido mucho preparando esta sección. No me acordaba que Presuntos Implicados había tenido otra vocalista Ni yo. después de Sole Jiménez. Los años 2000 son los de la mejora de las posiciones gracias al fervor popular que arropó a los primeros concursantes que fueron elegidos por su paso por Operación Triunfo, pero aquello por desgracia no duró mucho. Mediada la década de los 2000 volvieron los bochornos. Nos abonamos a la posición 20, 21, incluso en 2006, cuando se rompió la tradición de artistas noveles y fueron unas hermanas, a ver, eran bastante jóvenes, pero que 4 años antes se habían metido literalmente al planeta Tierra en el bolsillo gracias a la SRG. Un Bloody Mary, por favor. Bueno, pero no hubo la misma predisposición, ¿verdad? Para beberse este Bloody Mary que nos prepararon las Ketchup, con el mismo compositor que su gran éxito, que SRG, compositor llamado Keiko. Ganaron, de hecho, una integrante más. Había una cuarta hija del tomate para desplegar una coreografía con sillas como de mercaoficina que no convenció mucho al público. Posición 21 en este caso. Y bueno, la verdad es que con la excepción de Chanel en 2022, Fantástico. que quedó tercera, que te entusiasma, que nos dio esa alegría, lo Sí, cierto sí. es que los últimos 15 años, si tú coges de 2010 para acá, la cosa es particularmente lastimosa, salvo esa excepción. Ya quedar décimo era toda una proeza. Uy, Y ya en sé dos- por dónde vas, ya sé por dónde vas. Mi favorito de entre los fiascos. En 2017, otra nueva última posición. Do it for your lover, do it for your lover, baby. Clap your hands and do it for your lover, do it for your lover, do it for your lover, baby. Bueno, y eso que le hemos hecho el inmenso favor de poner la versión grabada y no y poner no el la gallo. actuación con el gallo. Pero que- me parece un acierto radiofónico, Bert, porque creo que lo peor de la canción no es ni siquiera el gallo. O sea, que es que desmerece poner el gallo en lo malo que es el resto.
Bueno, Manel Navarro, este hombre está estudiando turismo ahora mismo. Aquel gallo terminó de condenarle sobre el escenario. Do It For Your Lover se llamaba este tema. Pues desde Chanel hemos sido 17º con Blanca Paloma, 22º con Nebulosa y 24º con Melody. Yo creo que queda bastante claro que en España Eurovisión, cuanto peor mejor, y alguien tenga que decirlo. Vale, tengo que decirlo. Luego te espero aquí en tertulia.